Y él en su estudio, él sintetiza 8 aspectos que estos líderes en su conversación mostraban como síntomas negativos de la iglesia. Yo quiero enumerarlos porque de alguna manera lo que estos hermanos decían es un poco el análisis del estado de la iglesia en nuestros días. Y ahora un poco peor porque ya han pasado casi 30 años de que él dijo esto. Él decía que basado en las respuestas de estos hombres emergieron 8 temas dominantes. El primero era que él consideraba, por escuchar a estos hermanos, que la iglesia en nuestros días no tenía una identidad. O sea, los cristianos no sabían qué es ser cristiano, o por qué son cristianos, o para qué son cristianos. ¿Sí? Y eso es un síntoma que es real. Tú a veces le preguntas a un cristiano que por qué él es cristiano o qué es ser cristiano y él a veces no sabe responder claramente. Es un cristianismo sin identidad, ¿sí? Muchas veces desvinculado de su trasfondo histórico, de su trasfondo doctrinal y de su trasfondo bíblico. Otro asunto que estos hombres resaltaban es que había un desencanto con la iglesia institucionalizada de nuestros días. O sea, la mayoría de cristianos no tienen ni siquiera respeto o aprecio a la iglesia que se ve hoy en día, ¿sí? Y eso es triste. Por eso es que han surgido muchos movimientos. Por ejemplo, en Brasil se llama de los desigrejados, porque de alguna manera los cristianos ya no quieren congregarse, ya ni siquiera quieren reunirse porque es tal la crisis de la misma iglesia que los cristianos ya no quieren pertenecer a ese tipo de cristianismo que se está viviendo en nuestros días. Además, otro de los grandes problemas que estos hombres decían era que había una crisis en el liderazgo. No habían hombres de Dios, no habían hombres que fueran referentes, no había hombres visibles, respetados como líderes cristianos. Tal es la decadencia de la iglesia en nuestros días que su liderazgo ha sido muy criticado y ha sido puesto en tela de juicio. Y en general la mayoría de estos líderes tenían una sensación de pesimismo hacia el futuro de la iglesia. O sea, de alguna manera ellos pensaban que el asunto no iba a mejorar si seguía de la misma manera. Ahora, otro síntoma que ellos decían que representaba el cristianismo de nuestros días es que era un cristianismo que crecía mucho, pero descendía en impacto. O sea, las cifras de nuevos creyentes cada vez es más grande, pero esa iglesia que crece no está teniendo impacto en el mundo. O sea, las personas no están recibiendo ese reflejo de la luz de Cristo como se veía en otras generaciones. Cuando había un avivamiento, un crecimiento de la iglesia, habían ciudades donde las cárceles, los presos disminuían, los bares cerraban, los lugares de prostitución sellaban. ¿Por qué? Porque el cristianismo tenía un efecto muy impactante en esas ciudades. Hoy en día la iglesia crece, pero no tiene impacto, no tiene un reflejo. No tiene una manifestación en la vida pública. Entonces, ese es un síntoma extraño y un síntoma muy negativo. También otro síntoma muy negativo que ha tenido la iglesia en nuestra generación es que ella ha tenido un alejamiento cultural, en el sentido de que como ella no tiene influencia en los hombres de nuestros días, la cultura cada vez ha desechado más el cristianismo. Es más, nosotros estamos viviendo en una era totalmente post-cristiana. Ya no hay respeto a los valores cristianos, ya no hay respeto a la iglesia cristiana. Al contrario, todo lo que antes era respetado, aún por el mundo que enseñaba la iglesia, hoy es menospreciado, ¿sí? Y esto es otro síntoma que nos muestra un poco la decadencia que está viviendo el cristianismo. Y por otra parte, una de las cosas que se veía y que nosotros hemos venido hablando es el peligro de abandonar las escrituras y adoptar todo tipo de métodos para tener influencia. Esa es otra cosa que se ha visto que ha sido muy perjudicial para la iglesia. Se abandonó las escrituras y se comenzaron a adquirir una cantidad de métodos pragmáticos para volvernos relevantes ante el mundo, pero lastimosamente eso nos ha mostrado que el cristianismo cada vez está más en decadencia. Entonces, sin dar una opinión personal nuestra, aunque concordamos con mucho de lo que dice Joel Sin en su estudio, realmente nosotros podemos pensar que la iglesia en nuestros días se enfrenta a una gran crisis espiritual, una gran decadencia. No es el cristianismo que encontramos en la Biblia.
No es el cristianismo de aquellos grandes movimientos históricos que tuvieron gran influencia, como fueron la Reforma, los movimientos puritanos y otros movimientos de restauración de la iglesia que han traído tanta bendición al pueblo de Dios y al mundo, y han glorificado el nombre de Dios y de Jesucristo. Entonces realmente, aunque la iglesia ocupa un lugar muy importante en el propósito de Dios, nuestra generación tiene que reconsiderar la iglesia a la luz de la palabra, su propósito, su rol en este mundo y su testimonio como candelero de Dios aquí en la tierra.